Un ratito. Bien, sí, comenzamos entonces con esta última mesa de nuestro encuentro, ¿sí? Que tiene por título Relecturas 2. Bueno, te dejo, si querés, Estefanía, presentar a la primera expositora. Bien, bueno, les damos a todos la bienvenida a esta mesa que, como dijo Julia, está unificada por las relecturas y que, bueno, va a cerrar tanto la jornada como el Congreso de Estudiantes de la Asociación Argentina de Literatura Francesa y Francófona. Bueno, las estudiantes que hoy la componen precisamente nos están proponiendo relecturas de varios textos. Julia va a presentar a la última, pero en primer lugar tenemos textos que relenan los clásicos, a Corneille y a Racine, y por otro lado, en un salto temporal, a la novelista francófona Marguerite Duras. Bueno, vamos a comenzar justamente por el trabajo de Georgina Santoro, de la Universidad de Buenos Aires, que está titulado Los modos del policial clásico, en 2 obras de Marguerite Duras. Y a continuación vamos a escuchar a Magalí Gómez y a Valentina Quinteros por la Universidad Nacional de Tucumán, que van a hablar sobre Le dilemme cornélien du théâtre classique à l'écriture numérique. Y por último, nos van a compartir su proyecto de investigación Lara Ibáñez y Julieta Ríos, también por la Universidad Nacional de Tucumán, que es La Voix d'un mythe, lecture actuelle de la Fête de Racine. Bueno, los comentarios entonces los dejamos para el final y le cedemos la palabra a las estudiantes para que hablen. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy la primera. Mi trabajo, como me presentó Estefanía, se llama Los modos del policial clásico, en 2 obras de Marguerite Duras. Este trabajo surge de lecturas e intereses personales, surge un poco apresuradamente, hace unos meses, con estas ideas con las que me acerqué a la Cátedra de Literatura Francesa de mi facultad, y la profesora Lucía Fugelman muy amablemente me invitó a participar. Así que estos son los primeros bosquejos e ideas que estoy poniendo en papel en investigación. Procedo a la lectura del trabajo. Mikhail Bakhtin ha definido los géneros discursivos como tipos relativamente estables de enunciados, diferenciados entre sí según su tema, estilo y estructura típicas. En lo que al género se refiere, podríamos pensar a la literatura de Marguerite Duras situada en un entrelugar inclasificable, inestable, en parte debido a su práctica, entre comillas, rebelde de ciertos géneros literarios populares. Entre los trabajos que han explorado este aspecto de su literatura podrían mencionarse los de Araújo García, que ha investigado la ruptura normativa de Duras en las convenciones clásicas del género dramático; Rivero, quien rastrea la idea de transgresión en toda la obra del amante y propone una ruptura del género novelístico autobiográfico; o Urrutia, que efectivamente aparta al amante de las reglas de la autobiografía y del pacto de verdad que supone, y por el contrario lo acerca a la autoficción, con un género más flexible, entre comillas, que permite entremezclar las experiencias del yo con la ficción. Ya Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges han considerado el policial como un género tan encantador que, comentan, apenas si hay obra narrativa que no participe de él, en alguna medida. Si bien Marguerite Duras no se ha dedicado puntualmente a la producción de textos de este tipo, el crimen, y sobre todo el crimen pasional, encuentra un lugar sustancial en su literatura, y con él se ponen en escena diversos elementos típicos del género policial. En el siguiente trabajo nos interesa rastrear sus apariciones, su desenvolvimiento y, en definitiva, su distancia con respecto a las reglas establecidas del género, enfocándonos en 2 obras que muestran un notorio uso de los procedimientos: Moderato Cantabile y La amante inglesa. Podríamos considerar Moderato Cantabile como una de sus primeras obras en desplegar tales elementos. Luego de ser testigo del asesinato de una mujer en manos de su amante, la protagonista Anne acude día tras día, obsesionada con el hecho, al bar donde ha ocurrido, buscando, figurando, narrando por medio del diálogo y la palabra la historia de los amantes trágicos, o en definitiva la historia del crimen. Un año después, en 1955, Duras publica Los viaductos de Seine-et-Oise, obra de teatro que luego devendrá en una novela, La amante inglesa, en 1967.
La historia que configura estos dos textos se inspira en el caso real de Amélie Rabier, ama de casa que asesina en 1949 a su marido, lo despedaza y arroja a sus miembros desde los viaductos de su barrio a vagones de mercancías que finalmente lo dispersan por toda Francia. En la obra de Duras, Claire Lan sigue el mismo modus operandi con su prima sordomuda, que es su víctima. Tanto en la pieza teatral como en la novela, el diálogo constituye la materia estructural de la obra. No hay aquí un narrador, sino que la historia se configura a través del habla y la conversación de los mismos protagonistas. Aquí un cronista dirige una serie de entrevistas con el fin de develar la verdad de los hechos. Esto es, el motivo del asesinato y más precisamente el paradero de la última parte restante del cuerpo de su víctima, la cabeza. Así, el cronista revisa la historia del crimen de la mano de testigos y de la asesina misma, y de esta manera intenta reconstruir desde diversas perspectivas la verdad del crimen. Como primer punto a analizar, ambos textos configuran un asesinato de carácter violento y establecen preguntas sobre su ejecución. Específicamente focalizan no tanto en el quién, sino en el por qué. Sabemos desde el inicio del relato de la amante inglesa que Claire Lan asesinó a su prima, así como que aquel hombre mató a su amante en el bar frente al puerto en Moderato Cantabile. Este tipo de crimen constituye una de las bases del relato policial. Un asesinato necesariamente violento, extraordinario, que perturba y desestabiliza el ritmo común y corriente de la vida cotidiana. Como ya ha referido Daniel Link, y lo cito, nada de pequeños comportamientos, nada de conflictos que cualquiera podría vivir o padecer. El mundo del policial es el mundo de la muerte sórdidamente estetizada. El asesinato en el bar se produce en un espacio público, frente a una multitud que se concentra frente a la escena del crimen como si presenciaran un evento del orden del espectáculo. Asimismo, la protagonista es alertada sobre el hecho dramáticamente, por el grito de la mujer al ser asesinada, un grito que cubre incluso el ruido del mar. Por otro lado, el asesinato cometido por Claire Lan, como comentamos, resulta no solo violento en su ejecución, el desmembramiento, sino en su posterioridad, en la dispersión de los miembros por los viaductos. Frente a este hecho violento, el relato policial establece una figura encargada de ordenar y comprender el sentido perdido, el detective, que tiene la capacidad predominantemente intelectual de develar y particularmente de ver lo que nadie es capaz de ver, pero que está ahí. Esto lo realiza a través de procedimientos de tipo inductivo o deductivo o inductivo. Wallot, Naxejac mencionan dos tendencias en cuanto a esta figura. Primeramente la del detective de tradición inglesa, un gentleman, un intelectual ocioso que busca un reto propio de sus capacidades y por ello se concentra más en el crimen que en el criminal. Y por otro lado, la del policía de tradición francesa, obligado a resolver el enigma por profesión, y responde más a la intuición que al intelecto y encuentra mayor interés en el criminal, en su psicología y en sus motivos. Como podremos ver, los personajes que se alzan como descifradores en estas obras de Duras se acercan mayormente a la figura recurrida por la tradición francesa. Sin embargo, muestran distancia, en tanto se desvían del enigma que los motivó originalmente. En el caso de Moderato Cantabile, Anne acude al bar del puerto movida por un deseo de sentido que no puede controlar ni por momentos expresar apropiadamente, ¿no? Cito, aquel grito fue tan fuerte que es realmente normal que se intente saber. Difícilmente habría podido evitar hacerlo. Jovan, un obrero que conoce en el bar, le comenta lo que sabe. El hombre le disparó en el corazón a su amante, pero no está seguro por qué razón. Esa falta de certeza se repetirá durante toda la conversación de los dos personajes. ¿No? Me gustaría poder decírselo, pero no estoy seguro. Quizá nadie lo sepa. Bueno, sí, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Es cierto. Si bien ambos se constituyen como los detectives de la obra, como los personajes que buscan la verdad del suceso, ninguno logra dar con hechos certeros. Más aún, no entra en juego aquí ningún tipo de método analítico típico, sino que ante la falta de información concreta comienzan a imaginar la historia de los amantes. Llegados a cierto punto, esta historia comienza a confundirse con la propia. La verdad empieza a perder importancia y tan solo se privilegia el relato a pesar de ser imaginario. Cito, imagino que un día, una mañana al alba, repentinamente, ella supo lo que deseaba de él. Y el otro le contesta, tal vez, nos equivoquemos, tal vez tuvo ganas de matarla enseguida desde sus primeros encuentros.
Ya llegados al final de la novela y sin saber ciertamente si continuamos hablando de los amantes trágicos del principio, el relato encuentra un límite. Jovan le comenta a Anne, nunca antes de encontrarla, él habría pensado que un día el deseo habría podido llegarle. Y ella le contesta, quisiera comprender un poco por qué era tan maravilloso su deseo de que él llegara a eso un día. No vale la pena que intente entenderlo, le contesta. No se puede entender hasta ese punto. ¿Hay cosas así que hay que dejar de lado? Me pregunta entonces. Sí, creo. Ya Erika Eisenhardt considera a Anne y Joan como un detective team, como un equipo de detectives que logra conocer la verdad del crimen a través de la identificación, ¿no? Ella menciona que no podemos conocer lo que no experimentamos directamente. La misión del detective es volverse el otro. Anne, que es descrita por Eisenhardt como una observadora pasiva sin existencia previa al crimen, gana su identidad a través de la investigación. Y Jovan se encarga de guiar aquel rito de pasaje a través de la conversación. En este sentido, los personajes de Morato Cantabile lograrían una comprensión del crimen que prescinde de la verdad de los hechos y que entra directamente en relación con el entendimiento del carácter, de los deseos y pasiones de la pareja trágica y de ellos mismos. Sin embargo, comprender el acto de asesinar no responde al enigma planteado inicialmente. No hay develación ni desciframiento. Eisenhardt misma lo plantea. Su investigación no es solamente una reconstrucción, sino una creación en sí misma. Lo que crean es un nuevo crimen, el propio. La investigación del crimen no desemboca entonces en una resolución, sino en una nueva creación. La amante inglesa, por otro lado, consiste en una grabación que reproduce 3 entrevistas llevadas a cabo por la figura del cronista, quien cumple en este caso el rol de detective. Este indaga por el comportamiento de Claire Lane y en la ausencia insistente que se presenta en su relato, la ubicación y el tratamiento de la cabeza de la víctima, por un lado, y la falta de motivo para el crimen cometido, por otro. ¿No? Él comenta que ella no da ninguna razón para este crimen, entonces indago por ella. Este hecho justamente genera en el cronista dudas sobre la culpabilidad de Claire y sospechas sobre otro posible involucrado, otro personaje, Alfonso. A falta de un motivo mejor, gran parte de los testigos señalan la locura como un móvil posible y comentan que, dado el extraño comportamiento de Claire, la tragedia sucedería tarde o temprano. A la hora de interrogar a Claire, sin embargo, las preguntas del cronista chocan constantemente con la resistencia de ella, quien se niega a responderlas o las desvía hacia temas de su interés, incluso por momentos hacia la reflexión del lenguaje mismo. Cito una de sus conversaciones. El cronista le pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿De qué está hablando? Responde, ¿por qué la mató? Si hubiera sabido decirlo, se habrían terminado los interrogatorios. Usted no estaría aquí interrogándome. ¿No sabe por qué la mató? Yo no diría eso, le responde. ¿Qué diría? Depende de la pregunta que me hicieran, le contesta. ¿Jamás le han hecho la pregunta correcta sobre este crimen? No, digo la verdad. Si me hubieran hecho la pregunta correcta, habría sabido qué responder. Esa pregunta ni siquiera yo puedo encontrarla. Entonces, a medida que el diálogo avanza, las palabras de Claire comienzan a ocupar cada vez más espacio en las páginas y el cronista comienza a desganarse, a perder el interés en la conversación, mientras toma conciencia de que nunca va a recibir las respuestas que él espera de parte de Claire. Claire admite que la ubicación de la cabeza y lo que hizo con ella constituyen la única carta que posee para sostener el interés que la gente puede tener sobre ella. ¿No? Le comenta, debo guardar el secreto, no tengo más que eso, hablo demasiado, jamás me han hecho preguntas. Pero el cronista ya no posee ningún tipo de voluntad de escucharla y responde con monosílabos. La novela finaliza con el pedido de Claire, yo en su lugar escucharía, escúcheme. Se apaga el magnetófono y la novela termina sin ninguna respuesta concreta sobre el misterio planteado. Para Eisenhardt, el cronista fallaría en su desciframiento del crimen en tanto no es capaz de identificarse con Claire, de convertirse en el otro. No habría posibilidad de entendimiento sin invención, tal como sucedía con Anne y Joan. No hay, nos dice Eisenhardt, una verdad única ni completa del enigma del acto de Claire. La investigación no puede ser una duplicación mecánica del pasado, sino que debe ser una invención, una creación en sí misma. Como había adelantado previamente, ya desde el comisario Maigret, la corriente francesa del policial se interesó más en la figura del criminal que en el crimen, contrariamente a lo que desarrolló la tradición inglesa, que se enfoca más en el razonamiento lógico y en la novela problema como un ejercicio intelectual. Boileau-Narcejac
nos dicen, Magret, más que explicar, trata de comprender. Resolver el enigma no significa para Magret descubrir el método del asesino, sino experimentar, tratar de vivir la crisis psicológica que provocó el drama. Sin embargo, esto no implica un cambio en la condición estructural del relato. Crimen misterioso, análisis de huellas, eliminación de sospechosos y explicación. Lo único que el autor habrá agregado, en definitiva, son sentimientos, casos de conciencia. Si bien los detectives de Duras encontrarían éxito en entender la figura criminal, su psicología, incluso quizás hasta sus motivos, al menos en lo que a Anne y Joan se refiere, los asesinatos en sí mismos, en tanto enigmas a develar, se descentralizan y permanecen en el mismo punto desde el que partieron. La investigación pudo no haber fallado en aquel aspecto que destaca Eisenger, pero se desvió de su móvil original. Cleland desvía cualquier pregunta o pedido concreto del cronista y busca redirigir la conversación hacia otras historias, provocando finalmente su desinterés. Ella le comenta, entonces solo sería esa palabra la que contaría en medio de otras, y usted cree que voy a dejar que me quiten esa palabra. Es preciso que usted pase mucho tiempo conmigo, usted y otros, antes de que esa palabra salga de mí. Los textos de Duras presentan un esquema similar al propuesto por Todorov, en tanto un acontecimiento criminal ausente suscita su investigación, supone un vacío frente al que se busca respuesta y por el que se narra. Sin embargo, aquí se produce un desvío o una bifurcación que deja el enigma latente. La historia corre junto al enigma lateralmente y el texto finaliza sin que ambas historias se encuentren. Pienso que sería erróneo encasillarlas en el género policial, pero tampoco sería acertado desprenderlas totalmente de él. Podríamos de esta manera estipular que constituyen obras que proceden lateralmente al policial, una suerte de policiales limítrofes. Para ir cerrando, Kota Takeuchi propone leer las primeras obras de Duras como novelas policíacas fallidas, dada la distancia entre lo narrado y la realidad factual de los hechos. No creemos que este aspecto constituya una falla de la novela, ni que su intención sea fallar experimentalmente el género. Nos acercamos más a la propuesta de Eisenger que, al señalar la identificación como la posibilidad de narrar y o entender el hecho violento y extraordinario de manera sublimada, abre la posibilidad de una bifurcación. Según su lectura, en el caso de Moderato Cantabile, la investigación no necesariamente ha fallado. Se ha comprendido el acto del asesinato y ello constituiría una conclusión. Sin embargo, como mencionamos, el enigma inicial aún habita el relato y creemos que hay una intención en esa persistencia. No consideramos que el hecho de que el enigma planteado persista como tal sea un detalle menor. La voluntad de sostener ese vacío refuerza su carácter de incógnita, insiste sobre él. Tal vez Duras encuentra en ello un espacio productivo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Georgina. Bueno, ahora vamos a seguir con el trabajo de Magalí y de Valentina. Nos van a hablar sobre Corneille. Sí, ahora voy a presentar pantalla. Ahí está. Bueno, nosotros somos Magalí, bueno, yo Valentina Quinteros y mi compañera Magalí Gómez. Nosotros estudiamos el profesor de francés. Ahora estamos en tercer año y estamos viendo literatura 1. Bueno, nuestra exposición va a ser en francés. Bon, notre travail a été réalisé dans le cadre du cours de littérature française 1. L'idée est née en classe pendant nos échanges avec notre professeur. Ensemble, nous avons eu l'idée de créer une page web où nous pourrions publier nos analyses littéraires. Peu à peu, au fil du travail, nous avons ajouté de nouveaux contenus et le projet s'est progressivement élargi. En tant que future enseignante de la langue française, ce que nous voulions surtout, c'était de rendre l'étude de l'œuvre plus interactive et permettre à nos futurs étudiants ou à toute personne intéressée par la littérature classique
de découvrir l'œuvre d'une manière plus ludique, participative et attrayante. Notre objectif était donc de relier la littérature et le numérique pour montrer qu'il est possible d'apprendre et d'analyser une œuvre classique tout en s'amusant et en expérimentant d'autres formes de lecture. Notre travail intitulé Les dilemmes cornéliens du théâtre classique à l'écriture numérique s'inscrit dans une double perspective, littéraire et technologique. Il prend comme point de départ une œuvre du XVIIe siècle, les Cides de Pierre Corneille, et interroge la manière dont une pièce écrite il y a presque 4 siècles peut encore susciter l'intérêt des jeunes lecteurs et spectateurs d'aujourd'hui. Notre hypothèse est que les Cides demeurent une œuvre vivante et actuelle car les dilemmes moraux, les conflits intérieurs et les émotions qu'il met en scène sont universels. Les dilemmes de Rodrigue est partagé entre l'amour et l'honneur, entre la passion et la raison, illustre une tension profondément humaine qui trouve encore écho dans la jeunesse contemporaine. En analysant cette pièce, nous avons voulu montrer que les valeurs et les choix moraux du classicisme peuvent rester vivantes aujourd'hui. Notre ambition a été de transformer une œuvre patrimoniale en un espace d'exploration interactif mêlant texte, images, voix et vidéo, afin de favoriser une lecture à la fois critique et collaborative. Notre réflexion repose sur des grands axes théoriques, le classicisme français, l'héroïsme cornélien et les nouvelles formes d'écriture. Le classicisme fondé sur la raison, l'ordre et la recherche d'un idéal moral et esthétique repose sur des règles bien précises. Les 3 unités de temps, de lieu et d'action, la bienséance et la vraisemblance. L'héroïsme cornélien se distingue par la liberté de l'homme face à ses propres choix. L'héros n'agit pas sous l'emprise de la faiblesse, mais par grandeur d'âme. Rodrigue, figure centrale du Cide, incarne cette lutte entre 2 valeurs absolues, l'amour et l'honneur. Son dilemme, devoir tuer le père de la femme qu'il aime ou trahir sa propre famille, met en scène la confrontation entre la raison et la passion. Ce dilemme cornélien est devenu un modèle universel des conflits intérieurs, toujours reconnaissable dans les choix moraux de l'être humain. Bien. Et notre démarche s'est construite en plusieurs étapes, combinant recherche, analyse et création. Dans un premier temps, nous avons mené une étude documentaire approfondie sur la biographie de Pierre Corneille, sur le contexte politique du règne de Louis XIII et le développement du classicisme français. Cette exploration nous a permis de comprendre les valeurs morales, esthétiques et sociales du XVIIe siècle, indispensables pour situer le Cide dans son environnement culturel. Ensuite, nous avons réalisé une analyse littéraire détaillée de la pièce. Nous avons lu et commenté les scènes principales en identifiant les moments où le dilemme moral de Rodrigue se manifeste avec le plus de force. Mais l'étape la plus novatrice de notre projet a été la création numérique et audiovisuelle. Nous avons conçu un site web interactif où chaque personnage est présenté par un portrait et une courte vidéo créée à l'aide de l'intelligence artificielle. Je suis Chimène. J'aime Rodrigue, l'assassin de mon père. Nous avons enregistré aussi des extraits audio interprétés par nous-mêmes afin de restituer la puissance émotionnelle des vers, et nous avons élaboré des questionnaires interactifs destinés aux lecteurs, leur permettant d'approfondir leur compréhension tout en participant activement à la lecture de la pièce.
Maintenant, je vais vous montrer un extrait audio par rapport à une scène analysée en cours. Dans l'esprit, je sens d'inquiétude, je pleure ce malheur, son amour me ravit, mon repos m'abandonne et ma flamme revit. Ce qui va séparer Rodrigue de Chimène fait renaître à la fois mon espoir et ma peine. Leur division que je vois regret dans mon esprit charmé, j'ai d'un plaisir secret. Cette haute vertu qui règne dans votre âme, sera-t-elle sitôt à cette lâche flamme? Né à non point lâche, à présent que chez moi, pompeuse et triomphante, elle me fait la loi. Portez-lui du respect puisqu'elle m'est si chère. Ma vertu la combat, mais malgré moi, j'espère. Et dans si fol espoir, mon cœur mal défendu, vole après un amant que Chimène a perdu. Vous laissez choir ainsi ces glorieux courages, et la raison chez vous perd ainsi son usage. Ah, qu'avec peu d'effet on atteint la raison, quand le cœur est atteint d'un si charmant poison. Et lorsque le malade aime sa maladie, qu'il a peine à souffrir, que l'on y remédie. Votre espoir vous séduit, votre mal vous séduit. Mais Alphonse Rodrigue est indigne de vous. Enfin, nous avons rédigé des analyses personnelles qui associent réflexion critique et point de vue subjectif sur la résonance contemporaine des thèmes du site. En travaillant collectivement, nous avons découvert que la technologie pouvait devenir un véritable instrument de médiation culturelle, rapprochant le jeune lecteur d'une œuvre du passé à travers une expérience esthétique et participative. À travers notre analyse, nous avons constaté que le site met en scène une tension constante entre deux pôles, la raison et la passion. Rodrigue, en choisissant l'honneur au prix de l'amour, illustre la primauté du devoir dans la morale classique. Cependant, Corneille ne condamne pas la passion. Il la met en valeur comme une force noble qu'il faut apprendre à maîtriser. Cette tension trouve un écho direct dans les problématiques contemporaines des jeunes qui affrontent eux aussi des choix complexes entre vie personnelle, valeurs familiales et exigences sociales. Par exemple, nous avons pensé au cas où certaines personnes tombent amoureuses de quelqu'un que leur famille n'accepte pas à cause de la religion, de la culture ou des préjugés sociaux. Et ils doivent choisir entre sa flamme et son devoir ou ce qui attend de leur famille. Si on prend un exemple encore plus clair, une fille musulmane et un garçon chrétien tombent amoureuses, mais leurs parents refusent les relations pour des raisons religieuses. La fille doit alors choisir entre rester fidèle à sa famille et à sa foi ou suivre son cœur. C'est un dilemme très fort comme celui de Chimène dans le site qui aime Rodrigue, mais à la fois se sent obligé de défendre l'honneur de son père. Dans les deux cas, le cœur et le devoir entrent en conflit. En établissant ces parallèles, notre travail démontre que les œuvres classiques ne sont pas des reliques d'un passé révolu. En conclusion, le style de Corneille nous enseigne que la grandeur morale réside dans la capacité à choisir selon sa conscience. En explorant cette œuvre à travers la lecture numérique, nous avons voulu prouver que la littérature classique peut continuer à parler, à émouvoir et à inspirer à condition de la lire avec sensibilité, imagination et curiosité. Merci. Muchas gracias, chicas. Bueno, y vamos a pasar al... Sí, No se activó el micrófono. Ahí está. Ahí está. Bueno, sí. Bien, pasamos vamos al a tercer compartir trabajo y pantalla último también. que presento. Luego Julia. ¿Sigue? Bien. Bueno, así que ahora vamos al de Lara y Julieta, que están conectadas juntas. Sí. Bien. Voy a compartir pantalla. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Hoy vamos a presentar nuestro proyecto titulado La Voix d'Ami, lectura actuelle de Phèdre de Racine.
Este proyecto se realizó en el marco de nuestra formación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, en la clase de Literatura Francesa 1. Todas nuestras clases se desarrollan en francés, por lo tanto, nuestro proyecto será desarrollado completamente en francés. Pour commencer, notre objectif était de revisiter la tragédie de Racine à partir d'une lecture moderne et multimédia. Nous avons voulu comprendre comment un texte du XVIIe siècle peut encore parler à notre époque. Bien. Notre hypothèse de départ est la suivante. Racine transforme la fatalité divine héritée du mythe grec en une tragédie de la conscience. Autrement dit, dédier cette thèse pour laisser parler la voix intérieure de la culpabilité humaine. À travers cette idée, nous avons voulu donner une voix moderne au mythe antique, en liant la littérature classique à des supports visuels et interactifs. Parlons maintenant du contexte classique. Racine est l'un des plus grands dramaturges du XVIIe siècle, maître de la tragédie française. Il écrit des tragédies qui marquent l'âge classique. Fidèle aux trois unités d'Aristote, temps, lieu et action, il construit une œuvre concentrée sur l'essentiel, la lutte intérieure. Dans Phèdre, tout se joue dans le cœur des personnages. Il n'y a une intervention divine visible, ni action spectaculaire. Il construit une œuvre concentrée sur l'essentiel, la lutte intérieure. Ni action spectaculaire, seulement le drame de la conscience humaine. Bien. Et les mythes de Phèdre originent dans des scènes maudites. Pour comprendre la tragédie de Phèdre, il faut remonter aux origines des personnages. Les passions sont des malédictions et l'amour un châtiment. Racine ne parle pas directement de Dieu, mais ils sont omniprésents dans l'œuvre. C'est pour ça qu'on va étudier les origines mythologiques. Comprendre Phèdre, ce n'est pas simplement juger un personnage amoureux de son beau-fils, c'est entendre les secours d'un mythe ancien et d'un monde où les dieux punissent par les passions et où l'humanité est prise au piège d'un héritage monstrueux. Bien, pour commencer, Phèdre n'est pas une reine ordinaire, elle appartient à une ligne où l'amour est une punition. Et bien, Pasiphae, sa mère, fut maudite, et par Vénus, la déesse de l'amour, elle tomba amoureuse d'un taureau et donna naissance du Minotaure. Il y a une image pour illustrer ça. Après, Ariane, sa sœur, qui est Thésée, a tué le monstre avant d'être trahi et abandonné par lui. Finalement, Thésée épousa Phèdre, la sœur de celle qui avait trahi, c'est-à-dire Ariane. Et la tragédie de Phèdre ne se résume pas à un amour interdit, mais c'est une histoire de famille, de dieux offensés, de passions transmises comme des maladies. Et du mythe grec à la tragédie racinienne. Et pour mieux comprendre la singularité de Racine, il faut comparer les trois grandes versions du mythe. Pour commencer, la version d'Euripide, c'est d'origine grecque. Phèdre est une victime de Dieu, surtout d'Aphrodite, et son destin est dicté par la fatalité mythique. Après Sénèque, c'est une adaptation romaine du mythe. Elle devient une femme dominée par la passion et la culpabilité, une figure violente et presque stoïque. Et finalement, la version de Racine, qui était inspirée des deux versions précédentes, surtout de Sénèque. Et les dieux se taisent et la fatalité se déplace du ciel vers le cœur de l'humain. Phèdre devient une tragique et lucide, victime d'elle-même, mais consciente de sa faute. Passons maintenant à l'analyse symbolique. Racine utilise plusieurs symboles et sens pour exprimer les conflits intérieurs. Le feu représente la passion et la faute. La mer évoque le destin et la mort. Et la lumière symbolise la vérité et la honte. Ainsi, ces éléments deviennent la voix de Dieu silencieux, qui ne parle plus,
mais vivent à travers les émotions humaines. En fait, chez Racine, la mythologie devient un miroir des passions humaines. Par exemple, Vénus symbolise le désir et la tentation, tandis que Neptune incarne la vengeance et le jugement. Autrement dit, la tragédie classique ne dépend plus du surnaturel. Elle explore la responsabilité individuelle et la faute intime. On fait une lecture actuelle du mythe. Nous avons voulu montrer que même aujourd'hui, les émotions de Phèdre restent universelles. La honte, la raison, les besoins de vie. Nos dieux modernes, ce sont les regards sociaux, la culpabilité, la peur du jugement. C'est pourquoi nous avons articulé notre analyse à des supports visuels et interactifs, afin de relier la tragédie classique aux préoccupations contemporaines. On fait une analyse littéraire selon les contextes en cherchant des figures de style et aussi on crée des personnages vivants grâce à l'intelligence artificielle. Je suis Phèdre. Je brûle d'un feu interdit. Bien. Et dans le cadre de notre travail, nous avons créé des cartes mythologiques, des infographies et des extraits audiovisuels pour rendre la lecture plus vivante. Nous avons également conçu des jeux interactifs inspirés de la mythologie et des symboles dessinés. Et pour vous donner un petit aperçu, le jeu s'appelle Devine les symboles. Nous avons invité un personnage mythologique à vous poser une devinette. Écoutons sa voix. Je brûle, sans flamme. Je détruis, sans bruit. Je suis le reflet du désir et de la honte. Et bon, la réponse de cette jeu, c'est le feu. Oui, le feu. Dans Phèdre, le feu symbolise la passion, la faute et le pouvoir du désir. C'est l'un des symboles les plus forts de notre lecture. Vous pourrez bientôt retrouver ce jeu ainsi que l'autre sur notre compte Instagram. Después pasaremos el link del Instagram por el grupo para que puedan jugar estos juegos también. Bien, et pour conclure, nous pouvons dire que la tragédie classique n'est pas un héritage figé, mais c'est un miroir vivant de la condition humaine. Chez Racine, le destin ne vient plus de Dieu, il habite dans la conscience de celui qui aime, qui lutte et qui souffre. Lire Racine, aujourd'hui, c'est interroger nos propres émotions à travers un langage poétique et universel. Et merci beaucoup de votre attention. Muchas gracias. Julia, ahora, ¿cómo conviene hacer? ¿Seguimos con la presentación y toda la pregunta final? Seguimos con todo y dejamos los comentarios para el final. Sí. Final. Así que ahora vamos a escuchar a Yael Luján, ¿sí? De la Universidad Nacional de Mar del Plata. Yael, te dejo la ¿Qué palabra. tal? Primero les agradezco por los cambios, que ayer tuvimos todo el problema con los cronogramas. Muchas gracias por darnos el lugar igual a mí y a Agustina. Y nada, comentarles primero, bueno, brevemente que mi trabajo surge en realidad como trabajo final de una materia que es taller de escritura académica, que trabajamos justo, teníamos para elegir varias novelas y yo elegí esta novela que es Una mujer de Annie Ernaux, pero de ahí lo que intenté para este encuentro era llevarla al campo de lo que yo investigo y lo que yo estudio, que es literatura argentina contemporánea. Como a ver si podía hacer una unión con esta lectura y con una novela que a mí me parecía muy similar, que es Efectos personales de Marina Mariach, que es una poeta argentina de los 90. Así que nada, dicho esto, empiezo. Las que escriben con lo que hacen. Construcción de la experiencia en Una mujer de Annie Ernaux y Efectos personales de Marina Mariach. En su ensayo Experiencia y pobreza, Walter Benjamin, al adjudicar la pérdida progresiva de la capacidad de transmitir lo vivido a la modernidad, junto con los horrores de la guerra,
propone el concepto de experiencia en términos de aquello que implica una elaboración que solo se activa en su comunicación, es decir, lo que solo adquiere sentido cuando es narrado. A la luz de dicho postulado, este trabajo propone analizar las novelas Una mujer, de Annie Ernaux, y Efectos personales, de Marina Mariage, entendiendo la escritura en tanto práctica que piensa lo íntimo, ya no como un espacio de clausura individual, sino como materia que es transformada en experiencia. Para ello, también serán pertinentes los aportes de Walter Benjamin expresados en El narrador, donde el autor llega a la conclusión de que la formulación de experiencia debe ser leída en consonancia con la idea del trabajo de los artesanos, lo que implica un tratamiento de esta semejante al que demanda la materia prima. Del mismo modo, retomaremos el concepto de intimidad inofensiva, desarrollado por Tamara Kamenstein, que, al dialogar con un corpus más contemporáneo, permite reflexionar en torno a la relación de las vivencias del yo y su incorporación al discurso. Como relato perdurable que se transmite de generación en generación, la construcción de experiencias se presenta para las narradoras en tanto posibilidad de referir a quienes fueron sus madres. Para hablar del casamiento de la suya, Annie Ernaux señala, y cito, «De la felicidad y el orgullo de recién casada estoy casi segura. De sus deseos no sé nada». Mientras, Marina Mariage refiere al suicidio de su madre y sostiene, y cito, «Nunca entendí por qué no se pudo quedar en la casa». En ambas afirmaciones se condensa una distancia radical entre lo que puede vivir una madre y lo que una hija puede reconstruir de esa vida. La certeza, pese a ser parcial, que Ernaux les concede a los signos sociales visibles ligados al matrimonio, contrasta con la imposibilidad de acceder a los deseos de esa madre. Del mismo modo, frente a la muerte, Mariage reconoce cierta inconclusividad, la de no comprender lo que motivó a su madre a abandonar el espacio doméstico para morir en otro lugar. La experiencia no atiende a la puesta en discurso, debe ser construida, narrada. Dado que el saber sobre una vida queda fuera de la herencia, las narradoras deben inventar formas de transmisión a causa de la ausencia de relatos orales o del vacío que deja lo que nunca fue dicho. La escritura se convierte entonces, más que en el espacio para inventar un deseo, en aquel lugar en el que se puede asumir un desconocimiento y elaborar experiencia a partir del vacío, desde lo que se resiste a ser puesto en palabras, pero igualmente se cuela en las escenas cotidianas. Tensión entre lo irrecuperable y lo que busca rearticularse en la narración, transversal a las novelas, que reaparece en diversos fragmentos, como en el caso de Una mujer, en el que quien lleva adelante el relato confiesa. Nadie sabe que estoy escribiendo sobre ella, pero no escribo sobre ella, más bien tengo la impresión de vivir con ella un tiempo, en unos lugares donde ella está viva. La escritura instala una convivencia temporal, opera de tal forma que, al referir a la figura de la madre, ya clausurada por la muerte, en cierto modo activa su presencia en el presente del discurso. No se trata de documentar una vida, por el contrario, al generar experiencia se la produce en el acto mismo de narrar. El hallazgo de un objeto banal sobre el que escribe Ernaux, cito, su dedal que se ponía en el dedo torcido por una máquina en la cordenería, activa la memoria desde lo mínimo, a la vez que anticipa la conciencia sobre la pérdida, y dice, me invade el sentimiento de su muerte, me hallo en el tiempo de verdad donde ella no estará nunca más. Por su lado, Mariage, en un gesto similar, escribe, la palabra es presencia hecha ausencia. Toda palabra llama a una respuesta. Se perfila así quien entiende que el lenguaje, pese a evocar, jamás podrá restituir plenamente lo perdido, y de hecho llega a decir, cito, quisiera escribir sobre la vida de mi madre, sobre mi madre viva, pero me sale escribir sobre la muerte. A modo de seña de que, aunque la intención podría ser la de recuperar la vida, lo narrable es la muerte, es el hecho que organiza la experiencia. Las autoras no buscan restaurar lo que ya no está, no se trata de la reconstrucción de sus madres, sino de asumir esas formas de ausencia, la de la muerte natural, la del suicidio y, sobre todo, la de lo no dicho, como condiciones de posibilidad a la hora de construir la experiencia. El trabajo con lo cotidiano, objetos, gestos y hábitos, al mismo tiempo nos permite pensar la escritura de estas mujeres al igual que una práctica artesanal que opera desde las cosas mínimas. En este sentido, Benjamin se pregunta si la relación del narrador con su materia, la vida humana, no es de por sí una relación artesanal. Esta nueva consideración de la experiencia, en consonancia con la idea del taller de artesanos, es la que permite afirmar que las labores que se emprenden en Una mujer y en Efectos personales no son solamente la escritura de lo íntimo a partir del relato de escenas cotidianas, sino más bien algo que produce sentido más allá de lo estrictamente biográfico, puesto que exige una reelaboración e implica un trabajo formal en el acto discursivo. Tamara Kamenstein reconoce, en ciertos textos de poesía argentina más contemporánea, una construcción de lo íntimo que se alimenta de escenas triviales en las que, en apariencia, no pasa nada en términos biográficos. Define la intimidad de esta manera, no por oposición a lo público, sino desde una operación que deben emprender los autores, ligada a la sensibilidad que permite leer en las cosas mínimas un tipo de existencia particular. Y que, a su vez,
sumamente inofensiva, parece ocuparse de registrar los sucesos en clave contable. Ya no entendida como mera exploración del interior del yo, se convierte en lo encarnado en las imágenes comunes, que debe ser trabajado por la escritora del mismo modo que lo hace quien da forma a una pieza a partir de materiales simples, encontrados, sea una prenda de ropa o un objeto en particular. En una mujer, la madre no parece ser evocada por lo que alguna vez sintió, sino por una serie de elementos que podrían ser considerados intrascendentes. Cito: la mujer de aquellos años era guapa, teñida de pelirroja. Tenía una gran voz y potente y a menudo gritaba en un tono terrible. También se reía mucho, con una risa gutural que dejaba al descubierto dientes y encías. Cantaba mientras planchaba. Llevaba turbantes, un vestido de verano de gruesas rayas azules, otro beige, ligero y estampado. Se empolvaba la nariz con una borla delante del espacio encima del lavabo. Se ponía carmín en los labios empezando por el pequeño corazón del medio. Se perfumaba detrás de las orejas. Para abrocharse el corsé, se ponía de cara a la pared. Su piel asomaba por entre las cintas cruzadas, atadas en la parte inferior con una lazada. Nada de su cuerpo se le escapaba. Cierro cita. Por medio de la evocación de diversas imágenes domésticas, Arnaud describe a su madre desde el detalle. La textura de los vestidos, la borla de polvos, el perfume detrás de las orejas. Acumulación de gestos cotidianos que construye una presencia corpórea y restaura, parcialmente, una experiencia que de otro modo se habría perdido. La madre es sugerida no desde lo sentimental, sino desde lo mundano. Sus hábitos, sus modos de habitar el espacio, sus ruidos, su voz. Aparece retratada como una mujer que gritaba y se reía con la misma potencia, pero por sobre todo, en un acto narrativo que, si bien no logra hacer emerger la materialidad de ese cuerpo en el discurso, refiere a él en el tipo de creación que sí puede permitirse, la experiencia comunicable. Con el texto de Marina María sucede de manera similar. Aun cuando no busca recomponer la figura de aquella madre que se suicidó, en la reflexión sobre los gestos mínimos encuentra una manera de restituir aquella falta que dejó su muerte. Aquella incertidumbre que se instala cuando un ser querido se quita la vida y entendemos que no lo conocíamos tanto. Sostiene la narradora. Una tarde de otoño de un día feriado, cuando el sol entraba oblicuo a la hora de la siesta, le pregunté a mi mamá cuál era su color preferido. Estábamos tiradas sobre el acolchado estampado con figuras geométricas en marrones. Beige, me dijo y me indigné. Ese no es un color, ni siquiera tiene nombre. Había que decirlo en francés para que existiera. Una vida que, pese a ser indescifrable para la narradora, se reconstruye desde las marcas de su presencia cotidiana, es decir, desde su forma de estar en el mundo, según los diálogos que sostiene con una hija que no logra comprenderla. Narraciones, en fin, que no buscan detenerse en los grandes acontecimientos ni recuperar los hechos extraordinarios de unas vidas, sino que ponen el foco en la persistencia de lo doméstico, que se vuelve fuente de sentido. A propósito de esto, también cabe destacar los aportes de Paula Sibilia, quien estudia particularmente la exhibición de la intimidad en la escena de escritura contemporánea y sostiene que, en ciertos casos, la banalidad es el componente que vuelve el relato una vida irresistible, dado que ahí, en lo pedestre, radica la autenticidad correspondiente a las vivencias protagonizadas por sujetos reales. Como aquel comportamiento extraño que la narradora de efectos personales percibe en su madre cuando se reúnen, días antes de su muerte, a festejar el cumpleaños de esta última y terminan peleando por un saquito de té que, tiempos después, interpreta como un episodio premonitorio de la decisión que ya estaba tomada. O también, como podemos ver en el modo en que Arnaud describe la relación de su madre con sus hijos en el siguiente fragmento. Adoraba a sus nietos y se consagraba a ellos sin límite. Por la tarde salía a explorar la ciudad con el más pequeño en el cochecito. Entraba en las iglesias, pasaba horas en la feria, deambulaba por los barrios antiguos y no volvía hasta la noche. En verano, subía con los dos niños a la colina de Ain-le-Vieux, los llevaba a la orilla del lago, colmaba su deseo de caramelos, de helados y de vueltas en Tío Vivo. Sentada en un banco, se hacía amiga de personas con las que volvía a encontrarse regularmente, hablaba con la panadera de la calle, recreaba su universo. La madre, convertida ahora en abuela, se define por su vínculo con el espacio, por la creación de un mapa afectivo en el cual se escribe su intimidad. Esta última, a su vez, se vuelve narrable porque se materializa en acciones, en recorridos, en rituales diarios, que, en fin, en su acumulación producen experiencia. Las autoras postulan una y otra vez una constelación de momentos ordinarios, cotidianos, que se cargan de sentido en su transmisión narrativa, dado que al nombrarlos no solo evocan a sus madres, sino que logran convertir esas escenas mínimas en una forma de decir, así vivían, así hacían mundo. De acuerdo con Kamenstein, quien reflexiona retomando una carta de Leon Strobe, los poetas, y a los fines de este análisis agregamos, también los novelistas, trabajan con una materia que está disponible todo el tiempo. Esta es la intimidad transformada en valor de uso. Lo cotidiano, cifrado en aquellas escenas que tanto Arnaud selecciona para instalar la biografía de su madre o Mariage para reconstruir su propia historia de vida tratando de comprender la de su progenitora, convierten en materia aprovechable aquellos elementos que generalmente pertenecen al ámbito de lo propio. Esto, a su vez, a partir de un trabajo de escritura consciente de que la intimidad, así como la madera o el metal para los artesanos, necesita ser moldeada. Arnaud emprende el relato de una vida, pero antes sostiene: mi proyecto es de naturaleza literaria.
puesto que se trata de encontrar una verdad sobre mi madre que solo puede alcanzarse mediante palabras. Es decir, que ni las fotos, ni mis recuerdos, ni los testimonios de mi familia pueden procurarme esa verdad, pero quiero permanecer, en cierta forma, por debajo de la literatura. La escritura entonces se postula no como una mera evocación de lo vivido, sino como el único medio posible para alcanzar aquella verdad que las imágenes familiares y la memoria no logran reponer. Lo íntimo, aquella reconstrucción de la historia de su madre que parece no bastar por sí sola, necesita hacerse tangible para volverse experiencia en el sentido benjaminiano, y la autora encuentra de esta manera la posibilidad de darle forma a partir de la mediación de la palabra. No propone una intimidad que se agota en la privacidad de los recuerdos o en la acumulación de datos biográficos, sino que se ofrece como materia discursiva. El impulso de construir una verdad por medio del lenguaje, sin embargo, parece verse tensionado con la voluntad expresa de mantenerse por debajo, afirmación que anticipa la búsqueda de no valerse de meros artificios, pese a recurrir a los principios constructivos de la ficción, en orden de preservar un vínculo con lo vivido. En el caso de Marina Mariage es distinto, sin embargo. El lenguaje también se problematiza. La narradora nos cuenta que tras el suicidio pierde la capacidad de hablar. Señala: algunas zonas de mi cerebro se cancelaron después del trauma. Algunas personas pierden la capacidad de leer. En mi caso fue el habla. No me quedé callada, simplemente el lenguaje, esa capacidad innata de los humanos que nos distingue de los animales y se aloja en el área de Broca del cerebro, se desarticuló. A veces no podía hablar. El lenguaje me había abandonado. Estaba en el lugar anterior a la adquisición del lenguaje, el lugar abandonado. Lo arbitrario del signo lingüístico se hizo patente y empecé a decirle a las cosas por cualquier nombre. La ambigüedad del lenguaje se hace tangible en el cuerpo. No hay palabra que encaje con la cosa, no hay qué decir y el sujeto parece pensar que regresó, por momentos, a cierto tipo de prehistoria. La experiencia traumática se presenta como irrepresentable en la puesta en voz y la escritura surge entonces como un modo de recuperar parcialmente aquello. El tiempo que se gana en la edición del texto, faltante en la inmediatez de la conversación, postula la escritura como el único medio posible para reincorporarse, para reponer, mediante la simpleza, la relación entre el lenguaje y lo que se busca decir. Las formas finales, la experiencia producida en las narraciones, no son expresiones testimoniales o directas de la emoción de un duelo, sino el resultado del trabajo constitutivo riguroso, que muchas veces se sitúa al margen de la literatura, en una zona baja, sin tanto ornamento, donde la experiencia se vuelve visible en su dimensión más concreta y transparente. En conclusión, tanto Annie Ernaux como Marina Mariage narran vidas sin el ánimo de esconder cosa alguna, porque en última instancia el trabajo con la intimidad inofensiva las emparenta con cierta inocencia permanente, de quien parte de no saber nada y cree que, si escribe, va a llegar a conocerlo todo. Va a llegar a conocer, en el caso de una mujer, lo no dicho por una madre, y va a llegar a conocer, en el caso de efectos personales, la razón de un suicidio que navega errático sin solución de continuidad. Así, en ambos textos, lo vivido parece no preexistir en su narración, más bien se gesta en el acto mismo de escritura. Frente al vacío y la pérdida, las autoras transmiten algo más que información. Una experiencia trabajada, elaborada, moldeada, hecha con palabras. Y la intimidad en este proceso deja de ser un sencillo testimonio de lo que se corresponde al orden de lo privado para devenir material capaz de producir conocimiento. Muchas gracias. Gracias, Yael. Bueno, Estefanía, si querés, empezamos con los comentarios para los primeros expositores. Bien. Bueno, para empezar, vamos a seguir el orden, ¿no? Bueno, Georgina, me pareció súper interesante tu presentación. Me gusta mucho el trabajo con, digamos, con los géneros híbridos y trabajar esto de los límites genéricos. Y lo que me pareció particularmente interesante en esta identificación que fuiste haciendo de los elementos del policial es cómo se reconfiguran algunos, ¿no? Y particularmente esto, lo que hablabas de la falta de certeza de los personajes, ¿no? Que ellos van verbalizando y haciendo intercambios acerca de las posibles hipótesis, justamente, sería como el concepto de hipótesis, pero trabajado desde la incertidumbre, ¿no? Me llamó la atención eso, cómo de alguna manera se van reconfigurando los distintos elementos que son propios del policial. Y por otro lado, bueno, cómo estos dos textos ahí situados al límite van, no sé, trabajando, por ejemplo, el concepto de enigma, pero de manera descentralizada, bueno, y de alguna manera reconfigurando todo. No sé si querés decir algo más al respecto, o alguien quiere hacer alguna observación. Pero me pareció eso particularmente interesante de tu presentación. Muchas gracias, Estefanía. Sí, a mí también la verdad que cuando leí por primera vez La amante inglesa, que fue hace unos años, y bueno, me pasó también con Gato Cantabile, que la leí justamente en la facultad,
me generó a mí como lectora esta cuestión de, ¿y el enigma? ¿No? Como, ¿qué pasó? Que me quedé, me falta algo, ¿no? Como ese vacío que te queda en la lectura, que la primera vez que leí Moderato Cantabile, que fue cuando cursé la materia, me quedó eso, y a medida que la seguí leyendo por mi cuenta, me seguía quedando la misma duda. Y bueno, ahí fue en definitiva, Sí. viste, un factor muy interesante, y por eso, bueno, terminé con esto. Sí. No, y creo que tiene que ver con esto que decías al final, que no hay resolución, sino nueva creación. Creo que ese es el cierre de por qué no hay enigma en realidad. O sea, o el enigma está Claro. planteado, pero no nos deja en la incertidumbre total, ¿no? Claro, que en el caso Bueno. de Moderato, que esto que recuperabas es lo que decía Eisenhower, que ella dice, bueno, la única conclusión posible que podemos tener en Moderato Cantabile es esto, es esta nueva creación. Pero es como que, bueno, pero ¿y qué pasa con el enigma desde el que partimos, ¿no? Porque de todas maneras sigue ahí latente, ¿no? Es como que no lo podemos ignorar, porque sin este enigma no habría esta nueva creación, ¿no? Entonces, es nada, muy, muy interesante, la verdad. Gracias. Sí, muchas gracias a vos. Bueno, después, en relación con la segunda presentación, bueno, la verdad que es muy interesante. Creo que el foco de su proyecto en realidad está más bien en lo que sería la propuesta interactiva de mediación cultural, ¿no? Que sirve para acercar los clásicos a las nuevas generaciones. Es cómo hacer que estudiantes de este siglo se fijen en un autor del siglo XVII, ¿no? Más allá de que, bueno, como esto que decían, en realidad que es una propuesta muy de Bloom, el leer los clásicos. ¿Por qué son clásicos? Porque tratan temas universales, ¿no? Por supuesto. Pero más allá de eso es como ustedes como docentes de francés pueden acercar a estos autores. Y bueno, me parece muy interesante la propuesta, especialmente la parte de la lectura emocional, ¿no? De los versos que hacen los personajes. Y lo que les quería preguntar, porque hablan varias veces de lectura numérica. ¿Y a qué se refieren precisamente con lectura numérica? Que es el concepto que no termino de comprender en la presentación. O sea, ¿va por algoritmos, por algo? No, nos referíamos más como a verlo desde la página, ¿no? Como de una página web, y además hicimos un Instagram. Todavía no hemos terminado el cursado, entonces todavía no se terminó la página, pero cuando esté lista, con todos los análisis de las obras que estamos viendo, pueden verlo junto a juegos y bueno, los videos que mostramos y los audios. En ese sentido es la lectura numérica, y quizás no del libro, ¿no? Todo como muy denso, sino más como interactivo. Sí, bien. Y bueno, y después la última propuesta en realidad va en la misma línea, ¿no? También, pero con otra obra revisitada que sería Fedra. Y bueno, justamente lo que proponen también es como una tragedia de conciencia y con juegos interactivos en el mismo estilo que las chicas, ¿no? La verdad es que los juegos son muy interesantes, y creo que además en una cultura visual como la actual, el hecho de ofrecer este tipo de cosas puede, es verdad, ciertamente acercarles las propuestas de lectura. Pero bueno, esos son los comentarios. No sé si quieren hacer algún agregado o algo que quieran explicar en relación con los proyectos. ¿En qué van a terminar, digamos? ¿La idea es aplicarlo luego en la enseñanza, o van a quedar como proyectos de cátedra nomás? Bueno, todo esto surgió en base que la profesora de literatura nos dijo que como que pensemos una propuesta para llevarlo más actual a los temas que estamos tratando. Somos compañeras con Valentina y Magali también. Y entonces teníamos que ver la forma de que llame más la atención todas estas obras del siglo XVII. Entonces, bueno, pensamos primero como ahora como proyecto, después seguro lo pensaremos como algo más grande, aplicarlo al momento que nosotros demos alguna clase sobre eso, aplicar todas estas herramientas que estamos aprendiendo, porque al ir haciéndolo también fuimos aprendiendo un montón de cosas, aprendimos a hacer estos videos con inteligencia artificial, aprendimos a hacer los juegos, que ya nos queda también para utilizarlo de otros medios y de otras enseñanzas que hagamos. Bien, esto formaba parte igual de un macro proyecto, ¿no? O sea, que involucraba justamente a los dos autores.
¿quieren contar un poco de eso para que los demás sepan? Bueno, sí, nosotros desarrollamos nuestra jornada de estudiantes de francés del NOA. Entonces nosotros lo habíamos pensado para eso, en el cual teníamos 2 obras, que sería Fedra y Le Cid. Entonces por eso fuimos por 2 ramas diferentes cada grupo, pero era un conjunto, una sola cosa, en la cual mostrábamos estas cosas de investigaciones, cómo lo fuimos logrando, cómo fuimos haciendo esta conexión con los hiperlinks, con las páginas. Entonces son las 2 obras estaban analizadas en conjunto, haciendo también comparaciones entre ellas. Y bueno, entonces como que salieron ramas de ese proyecto principal. Muchas gracias. Bueno, Julia, te dejo. Sí, bueno, Yael, a mí la verdad que me gustó mucho, me gustó mucho tu trabajo, me pareció muy interesante cómo pones a funcionar sobre todo esta idea benjaminiana de la escritura como materia transformada en experiencia. Yo no conozco, no leí la novela de Marina Mariage, Efectos Personales, así que mi lectura va más por el lado de Annie Ernaux. Bueno, eran tanto la tuya como la de Agustina estaban previstas para ayer, donde había otros trabajos de Annie Ernaux, sobre Annie Ernaux, y una de las chicas trabajó también sobre otra novela que Ernaux escribe sobre su madre, No he salido de mi noche, que quizás también te sirva para ampliar estas reflexiones y para leerla en conjunto con la con Efectos Personales, ¿no? Como sugerencia, está muy bueno también que traigas el concepto de intimidad inofensiva de Kamensky, pero me parece que quizás habría que explorarlo un poquito más. Entiendo que en el marco de un trabajo, ¿no? Con los límites de tiempo y todo, quizás te centraste más en la idea de Benjamin, pero es solo para que no lo dejes de lado porque también funciona muy bien en tu lectura, ¿no? Y también que nombrás menos, ¿no? De Paula Sibilia con respecto a la banalidad, porque me parece que ahí podés combinar, yo creo que se podría agregar a tu lectura esta dimensión artesanal que agregás también trayendo de Benjamin, pensando sobre todo en Annie Ernaux, no sé si funcionaría también en la escritora argentina, porque no conozco la obra, ya te digo, pero en la escritura como un trabajo artesanal, ¿no? Como Annie Ernaux, como vos decís, se funda o trabaja con objetos cotidianos y banales, ¿no? En esta idea de lo artesanal, pero esa banalidad o ese aspecto artesanal se ve también o tiene como eco esta técnica escrituraria de la écriture plate o bueno, chata, ¿no? Sin adornos, sin ribetes, ¿no? Para no hacer arte con lo que no es, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, quizás ligar esos 2 conceptos, ¿no? El de la banalidad y la idea del trabajo artesanal de Benjamin, que lo sugerís, cómo eso está dado también en el nivel formal, ¿no? Pero quizás explorarlo un poquito más en tensión con esta idea de lo íntimo y lo banal, que se ve también en ese trabajo o en ese esfuerzo que hace Ernaux por mantener esa escritura chata, ¿no? Bueno, y que también, digo, esto solo como un comentario, que ese trabajo que haces con los objetos de lectura en la novela Una mujer, se ve también en Laplace, ¿no? Donde ella hace el mismo trabajo, pero con la figura paterna. Por ejemplo, vos acá tomás el objeto, el dedal, y en Laplace se podría tomar el opinel, ¿no? El cuchillo del padre, para hacer esa misma lectura. Pero bueno, eso te repito, me pareció que está muy bien y que funciona muy bien
cómo traes esta lectura, estos conceptos, tanto el de Benjamin como el de Tamara Kamenstein y el de Paula Sibilian, para leer estas dos novelas en conjunto. Muchísimas gracias, no, muchas gracias. Y sí, creo que totalmente, si bien como que el trabajo es bastante embrionario, como que toco los puntos también por una cuestión de tiempo, como me decís vos, sí está esto que para mí reaparece de la artesanalidad de la escritura, y aparecen las dos novelas porque es como que está muy presente en ambas la idea de que también se está escribiendo para atravesar o ese duelo o para reconstruir esa figura de esa madre, como que es como el acto de la escritura en sí está todo el tiempo presente. Entonces, como a mí me interesaba pensarlo en ese sentido y pensarlo también como, bueno, que es esto que dice Kamenstein, que es como materia de trabajo del poeta, habla ella, ¿no? Como esta idea como, bueno, de la escritura y el poeta como el que trabaja la palabra, ¿no? Como el proletariado del lenguaje. Como que en ese sentido me parece que es reproductivo para pensarlas. Y te quería preguntar de vuelta el nombre de la novela de Arnaud que me dijiste que puede ser. No he salido de mi noche. No he salido de mi noche. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Yo decirles solamente que, bueno, si tienen la oportunidad de leer algo de Fedra y todo lo referido, es muy interesante. Nosotros también tuvimos latín y lo leímos en latín. Y bueno, todo el mundo mitológico está muy interesante para que, bueno, lo lean. Gracias. No, yo quería hacer un comentario y a él también, porque, bueno, leí el trabajo porque estaba en la mesa originalmente de ayer. Porque, bueno, hay una cosa ahí de mi biografía. Marina es mi prima, o sea, Marina Mariach. Así que cuando estaba cuando vi el trabajo, le mandé como, bueno, mirá este trabajo que está en una mesa. Y ella me dijo que ella la había leído, Arnaud, y que lo que ella había trabajado mucho es ese texto que es como una entrevista que hace Arnaud, que se llama Escribir la intimidad. Que no sé si lo conoces o no me acuerdo si lo citas, pero bueno, como que también lo tengas en la cabeza como referencia porque, nada, hay un dato de la realidad que sé que Marina lo trabajó, así que bueno, para pensarlas en esa también, en esa vertiente, quizás te puede venir bien. Y también, bueno, le agradezco a Estefanía los comentarios al trabajo de Georgina, que, bueno, como decía ella, era como incipiente, estábamos recién empezando a trabajar, eran como, me parecía que estaba muy bueno para presentar en este espacio, porque eran bien eso, como, ¿no? Intuiciones, hipótesis de trabajo, y que tuvieron como un primer desarrollo y una nada, esto, como ponerse a prueba en estos espacios me parece que siempre es muy enriquecedor. Y estuvo súper bien, así que fue un placer leerlo, la verdad. Gracias a las dos. Bueno, si no hay alguna otra pregunta o comentario, cerramos. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias a todos. Estuvo más que interesante esta última mesa para cerrar, bueno, y todas las que pude presenciar, ¿no? Las que me tocó presenciar. Como decía Lucía, también está muy bueno y me parece muy interesante, lo charlábamos ayer, que aprovechen estas instancias, ¿no? Porque como ayer Lucía decía, en los congresos no necesariamente se produce este diálogo después de los trabajos, ¿no? Que quizás sea lo más enriquecedor, ¿no? Así que sigan aprovechando y esperamos también verlos en el Congreso de la ALF el año que viene, que bueno, nos toca Concepción como sede. Y bueno, y de nuevo agradecerles a todos. No sé si alguien más quiere decir alguna palabra, algún comentario, si no damos por terminado el encuentro. Bueno, agregar nomás de lo que ya se dijo, agradecer por el espacio. Es súper enriquecedor esto para nosotros, ya sea estas presentaciones en español de obras, o bueno, con nosotras, con compañeras que presentamos obras clásicas francesas, pero no deja de ser
provechoso para todos y todas que estamos aquí. Así que, bueno, siempre se celebra este tipo de espacios para compartir lo que uno aprende y lo que le llama la atención. Obviamente cada uno le pone su enfoque y bueno, eso es súper interesante de compartir. Así que nada, también muy contenta por participar. Nosotras participamos, nosotras 4, porque nuestra profesora de literatura nos motivó a digamos, aprovechar estos espacios. Así que nada, seguramente el viernes nos va a pedir que comentemos un poco sobre lo que escuchamos y aprendemos de todos ustedes. Así que nada. Bueno, está muy bien, y bueno, y creo que todos los que nos tocó comentar trabajos o leerlos, tuvimos la misma sensación de que están bien encaminados, así que los alentamos a que sigan trabajando en sus líneas de investigación, y ya les digo, esperamos ver los resultados en el próximo congreso de la ALF. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.